Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con límites infinitos. ¿Qué sería un límite infinito? Partimos primero de una definición. Decimos sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene el punto x igual a. No necesariamente la definición de límite exige que la función esté definida en el punto de análisis, sino en un intervalo abierto que lo contenga el punto. ¿Sí? Entonces la expresión, el límite de f de x cuando x tiende a es infinito, significa... Bien, ¿qué significa? Lo vamos a analizar primero gráficamente. Acá tenemos una función. Acá es intuitivo el concepto de que el límite sea infinito. Me estaría diciendo que a medida que yo me voy aproximando al punto A, los valores de función crecen indefinidamente. ¿Cómo lo podemos plantear a esto? Por ejemplo, decimos entonces, si yo establezco un número positivo m, sería como una cota m, siempre voy a poder encontrar un delta, acá lo voy a poner, un delta, este sería delta, de tal manera que si la distancia de un punto x al punto A es menor que delta, entonces el valor de función va a ser mayor que m. Por ejemplo, tomo un punto de acá, x, su imagen la tendríamos más o menos por acá. Acá estaría el f de x. Si yo tomo un m mayor todavía, el delta se va a achicar. Pero si el límite es infinito, no importa qué valor yo le dé a m, siempre va a haber un delta que va a cumplir esta condición. O sea que me va a generar un intervalo abierto en el cual todos los x dentro de ese intervalo abierto van a tener imágenes superior a m. Ahora esto lo vamos a formalizar. Decimos entonces que significa que para cada m o para todo m mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que si f de x es mayor que m, establecemos entonces que si f de x es mayor que m, la distancia del punto x al punto de análisis va a ser menor que delta. O sea, siempre que se cumpla esto, se va a cumplir esto. Por eso la definición establece que f de x es mayor que m siempre que, bueno, el módulo de x menos a es menor que delta. ¿Qué es lo que estábamos analizando gráficamente acá? Me está diciendo esto que si f de x es mayor que m, entonces la distancia de x al punto A es menor que un delta dado. O sea, siempre voy a poder encontrar un intervalo abierto en el cual, como les decía, las imágenes de todos sus puntos van a ser mayor que m. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a hacer una demostración. Por ejemplo, vamos a hacer una demostración sencilla. Demuestre que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado es igual a infinito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Que dado un f de x mayor que m, o sea, voy a establecer la función, voy a plantear la primera condición, f de x es mayor que m, siempre que la distancia del punto x al punto de análisis, que sería 0, es menor que delta.
Entonces, la idea es encontrar una fórmula en donde m, o mejor dicho, delta, esté dado en función de m. Bien, de este lado tenemos, bueno, si despejamos acá, nos quedaría entonces que x al cuadrado es mayor que... vamos a hacer la inversión. En este caso, quería hacerlo en un solo paso. Quedaría de esta manera. X al cuadrado es menor que 1 sobre m. En definitiva, básicamente lo que hice fue pasar esto multiplicando acá y traer m dividiendo. Eso lo podemos hacer porque son términos positivos. Tanto x al cuadrado como m por hipótesis, ¿no? Bien, y quedaría esta expresión que está acá. Entonces, nos quedaría que el valor absoluto de x es menor que 1 sobre la raíz cuadrada de m, igual a delta. Lo que me está diciendo que a medida que yo le voy dando valores a m, siempre voy a poder encontrar un delta. Por ejemplo, si yo establezco una cota en 100, me va a quedar 1 sobre raíz cuadrada de 100, que es 0,1, y ese sería el valor de delta. Si yo aumento m a 1.000.000, bueno, delta va a quedar 0,001 más o menos. ¿Sí? O sea que acá quedó establecida. Acá hemos demostrado entonces formalmente que el límite, lo tenemos acá, el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión es infinito. El concepto de límite infinito permite definir a la asíntota vertical. La asíntota vertical gráficamente sería la recta a la cual se aproxima la función cuando x tiende a un punto determinado. Por supuesto que ese límite puede ser lateral también, puede ser por izquierda o por derecha. Por ejemplo, acá yo trabajé la función 1 sobre x al cuadrado, pero si hubiese trabajado 1 sobre x, veríamos que para valores positivos esta expresión es positiva y para negativos sería negativa también. Entonces acá habría que establecer límite por derecha y por izquierda. Para poder, en el caso de 1 sobre x, si yo quiero hacer este desarrollo de despeje, tengo que especificar el signo de x. Por lo tanto, si estoy analizando alrededor del 0, necesito establecer el límite lateral. Entonces, decimos que la definición de asíntota horizontal es la recta x igual a tal que el límite de f de x cuando x tiende al punto A es más o menos infinito, ¿no? El concepto del límite de la función cuando tiende a menos infinito es igual. Lo único que podemos establecer es en la definición formal que la tenemos acá arriba, ¿sí? Sería cambiar la desigualdad en este punto, ¿no? O sea, f de x va a ser menor que m siempre que. Y acá el signo de m también sería negativo. O sea, habría que cambiar estas dos desigualdades y nos quedaría la definición formal para cuando x tiende a menos infinito. Bien, volviendo acá, entonces la asíntota horizontal sería la recta x igual a tal que la función cumpla esta condición o que algún límite lateral la cumpla. O sea, podemos decir o el límite de f de x cuando x tiende a por derecha es más menos infinito, o el límite cuando x tiende a por izquierda de f de x es igual a más menos infinito. De esta manera uno puede identificar las asíntotas verticales. Básicamente, en una función donde la variable aparece en un denominador, la asíntota vertical estaría en los valores que anulen el denominador y no anulen el numerador. La otra situación de análisis del límite se da cuando queremos investigar qué pasa cuando n tiende a infinito.
o sea, la expresión, el límite de f de x cuando n tiende a infinito. Si el valor de la función tiende a infinito, la función también puede tender a infinito. Por ejemplo, en una función cuadrática, si x tiende a infinito, x al cuadrado es infinito también. Pero otras veces es igual a una constante. ¿Cómo definimos esto? Lo primero lo podemos analizar en un ejemplo. Acá tenemos la función f de x y yo digo que cuando x tiende a infinito, los valores de función se van aproximando a esta horizontal. O sea, esta distancia cada vez va siendo menor a la horizontal. A esto le voy a llamar L. ¿Cómo lo defino formalmente? Lo que digo es que para cada epsilon que yo establezca, acá vamos a poner un epsilon. Esto me va a definir acá un intervalo L más epsilon, L menos epsilon. Va a existir, no importa qué valor le dé a epsilon, fíjense, ahora voy a tratar de trazar acá, tendríamos este punto, bueno, acá no nos interesa demasiado porque no tenemos valor de función, pero lo que sí vemos es que a partir de un valor n, las imágenes, a ver si podemos enfocar, no, espera un poquito, vamos a tocar, la cámara no nos quiere enfocar, ahí, bien, ahí creo que se ve. A partir de un determinado valor n, digamos, la gráfica de la función va a estar dentro de esta franja. Eso lo que me está diciendo es que la distancia de los valores de función a L, esta distancia que la voy a medir acá, va a ser menor que epsilon siempre que x sea mayor que n. O sea, yo fijo acá un intervalo, o fijo un epsilon, mejor dicho, fijo un epsilon, y ese epsilon me genera un intervalo de tal manera que las imágenes dentro de ese intervalo siempre van a ser mayor que n para cualquier n dado. Entonces, esto formalmente sería esto, a ver, ¿esto qué significa? Significa que para todo epsilon que yo fije mayor que 0, existe un número n mayor que 0, tal que la distancia de f de x al punto L sea menor que epsilon siempre que x sea mayor que n. ¿Sí? O sea, cualquier intervalo, cualquier entorno que yo tome alrededor de L, me va a generar un n, de tal manera que a partir de ese n, las imágenes de función tengan una distancia L menor que el epsilon, ¿no? O sea, yo veo acá que a medida que achico el epsilon, el n se va a ir alejando, pero siempre va a existir, y a partir de ese valor de n, los valores de función van a tener una distancia menor a epsilon. Esto lo podemos ver con un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo también. Demuestre que el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 sobre x es igual a 0. Y lo vamos a hacer
aplicando la definición. Entonces, esto nos quedaría, por definición, decimos que para todo epsilon mayor que 0, existe un n mayor que 0, tal que la distancia de la función a 0, que es el valor del límite, es menor que epsilon siempre que x es mayor que n. Bueno, acá nos queda valor absoluto de 1 sobre x menor que epsilon, y como x tiende a infinito positivo, el valor absoluto de 1 sobre x es 1 sobre x, menor que epsilon. Y la idea de todas las demostraciones formales es expresar el n en función de epsilon. Por lo tanto, acá, si yo despejo x, me quedaría, o sea, pasando x para acá, el epsilon para acá, nos quedaría x mayor que 1 sobre epsilon. Pero decimos que x es mayor que n, entonces tomamos nuestro n igual a 1 sobre epsilon y cumpliría esa función. Cumpliría esta condición. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo, por ejemplo, establezco un epsilon de 0,1, el n quedaría 1 dividido a 0,1, que es 10. Ahora, si mi epsilon es mucho más chiquito, por ejemplo 0,01, n ya se iría a 100. Acá se ve claramente que si achico el epsilon, el n crece. Pero siempre va a haber un n para cada epsilon que yo establezca.